Bueno, vamos directos al grano, porque lo que tenemos entre manos hoy es fascinante. Nos vamos a adentrar en un texto antiguo que es una auténtica joya, el capítulo 36 de Segunda de Crónicas. Y a ver, más allá de ser simple historia antigua, este relato es como una clase magistral sobre el efecto dominó que tiene el liderazgo. Vamos a diseccionar paso a paso la anatomía completa del colapso de una nación entera y, lo que es aún más sorprendente, su posterior resurrección. Y esto nos lleva a la gran pregunta, la que realmente marca el tono de todo este análisis. ¿Cómo llega una nación entera a cruzar esa línea de no retorno? Porque, seamos sinceros, la destrucción catastrófica de una sociedad próspera y bien establecida no pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? No es un accidente aislado. Siempre hay un proceso de fondo. Así que vamos a ver cómo la antigua Judá ignoró todas las señales de alarma, caminando con los ojos vendados hacia el precipicio, hasta que finalmente cruzó esa línea fatal. Imaginad esto, muere el rey Josías, que era un líder excelente, y de repente el caos absoluto. Es un efecto dominó brutal. La sucesión es de locos. Jehoacaz dura en el trono 3 meses. Tal cual, 3 meses. Luego entra Jehoiakim, que aguanta 11 años. Le sigue su hijo Joaquín, y atención a esto, con un reinado fugaz de 3 meses y 10 días. Y finalmente Sedequías, que gobierna otros 11 años. Esta inestabilidad política tan bestia nos demuestra cómo los vacíos de liderazgo pisan el acelerador a fondo hacia el colapso de todo un pueblo. Y claro, el colapso empezó a notarse primero en los bolsillos. 100. 100 talentos de plata más 1 de oro. Ese fue el tributo absolutamente asfixiante que el rey de Egipto les impuso nada más destituir a Joacaz, el primer rey de esa lista express que acabamos de ver. Y este simple dato económico es demoledor, porque nos muestra la extrema fragilidad de Judá en ese momento. Perdieron su soberanía en un abrir y cerrar de ojos, pasando a ser un simple peón a merced de los gigantescos imperios vecinos. Y ojo, porque el juicio que trajo el emergente imperio babilónico no fue un llegar y destruir todo de un día para otro, fue un proceso totalmente escalonado. Fueron avisos. Primero, a Jehoiakim lo atan con grilletes de cobre y empiezan a llevarse objetos del templo. A su sucesor, a Joaquín, directamente se lo llevan exiliado a Babilonia con más tesoros invaluables. Eran advertencias progresivas, pequeños colapsos estructurados que daban a entender que todavía había tiempo para frenar, recapacitar y cambiar el rumbo de las cosas. Pero el verdadero problema, el clavo final en el ataúd, llega con el último rey, Sedequías. Y aquí la tragedia tiene nombre y apellidos, una terquedad absoluta, un orgullo tan ciego que le impidió escuchar las advertencias clarísimas y directas que le estaba dando el profeta Jeremías. Fue esa falta de humildad, esa cabezonería de endurecer su postura en lugar de buscar consejo, lo que actuó como la chispa final que hizo volar todo por los aires. Ahora, sería muy fácil echarle toda la culpa a los políticos, ¿verdad? Pero ¿qué va? La podredumbre había llegado a todos los niveles de la sociedad. Fue un fallo estructural completo. Los líderes fallaron, sí, pero los sacerdotes se volvieron infieles y el pueblo entero empezó a copiar las peores prácticas de las naciones vecinas, llegando a profanar el mismísimo templo sagrado de Jerusalén. Fue un colapso integral, un desastre donde al final la culpa fue completamente colectiva. Es casi como ver dos fuerzas chocando. Por un lado tenemos una paciencia divina inmensa, mandando mensajeros una y otra vez, intentando evitar el desastre a toda costa. Y por el otro lado, la cruda respuesta humana, un orgullo enfermizo que responde riéndose de esos mensajeros, despreciando cualquier tipo de advertencia y mofándose de los profetas. Es el contraste definitivo y trágico entre una misericordia que no se rinde y una arrogancia que no escucha. Y toda esta escalada de tensión nos lleva a una de las frases más escalofriantes de todo el relato. Hasta que ya no tuvieron remedio. ¡Madre mía! Es que marcan el clímax absoluto. Es ese momento aterrador donde la paciencia se agota, las advertencias se terminan y las consecuencias te golpean en la cara sin que puedas hacer nada para evitarlo. Es, literalmente, el punto de no retorno de toda la nación. A partir de ese instante, la caída es en picado y con unas consecuencias devastadoras. El rey Nabucodonosor arrasa con todo. Primero, una matanza terrible dentro del propio santuario, sin perdonar a nadie, ni a jóvenes ni ancianos. Luego, vacían la ciudad, saqueando todos los tesoros reales y sagrados. Y como golpe de gracia, le prenden fuego al templo y echan abajo las murallas de Jerusalén. Fin de la historia para la ciudad. Los que consiguieron sobrevivir a esta pesadilla, bueno, su realidad no fue mucho mejor. Perdieron lo más valioso, su libertad. Fueron arrancados de sus casas y llevados a rastras a Babilonia, convertidos en siervos. Pasaron a ser esclavos del mismo imperio que acababa de reducir su cultura, su historia y su hogar a cenizas. Pero, y aquí empieza lo interesante, este exilio tenía fecha de caducidad.
70. 70 años exactos. Ni uno más, ni uno menos. No es una cifra redonda al azar. Es el tiempo exacto que ya había predicho el profeta Jeremías muchísimo antes. Y ver cómo se cumple este número subraya algo brutal. Que los tiempos y las palabras de este juicio se ejecutaron con una precisión casi matemática. ¿Y por qué exactamente 70 años? Pues resulta que hay una razón fascinante detrás de esto. El destierro vino a cobrar una deuda, una ley que la nación llevaba años ignorando por completo, el descanso sabático de la tierra. Durante esos 70 años que estuvieron fuera, la tierra finalmente descansó todo lo que le debían. Esto nos deja clarísimo que los mandatos divinos se cumplen siempre, incluso esos que una sociedad superocupada podría pensar que son simples sugerencias sin importancia. Pero ojo, que la historia no se queda enterrada en las cenizas. Pasados esos 70 años, la geopolítica pega un giro de 180 grados. El imperio babilónico, que parecía absolutamente invencible, cae derrotado ante el imperio persa. Es un terremoto histórico colosal que cambia las reglas del juego de la noche a la mañana, y que, sin que nadie lo esperara, prepara el terreno para un rayo de esperanza. Y de la nada, Ciro, el rey de Persia, emite un decreto increíble. Pronuncia estas palabras que cambian el curso de la historia. Es un momento espectacular, donde esa misma dinámica de poder extranjero, que antes trajo destrucción y cadenas, de repente se convierte en el vehículo para la libertad. Un decreto oficial de un rey forastero que abre las puertas de par en par para que el pueblo pueda volver a casa. Pero claro, una cosa es que te abran la puerta de la jaula y otra muy distinta es salir de ella. El decreto de Ciro daba el permiso, el camino estaba despejado. Pero la verdadera restauración no iba a llover del cielo. Requería que la gente tomara una decisión personal durísima, recoger sus cosas, dejar la vida que ya habían construido en Babilonia, hacer un viaje larguísimo de vuelta a Jerusalén y ponerse a trabajar duro en las ruinas. Exigía pasar a la acción. Así que, después de todo este viaje, hemos visto a una nación venirse abajo por puro orgullo, perderlo absolutamente todo y, contra todo pronóstico, recibir una segunda oportunidad de oro. Y esto nos deja con una reflexión final brutal, aplicable a cualquier época. Cuando la vida te vuelve a abrir la puerta hacia la restauración, bastará con el recuerdo doloroso del fracaso para no volver a tropezar exactamente con la misma piedra.